sacerdotes para Dios. Este soy yo y este sos vos. El resto pueden decir lo que quieran, no me importa, a mí me importa lo que dice la palabra. Si yo soy sacerdote del Rey, un pueblo elegido, soy eso. Si soy, aparte de un sacerdote, un rey, pues también soy un rey y sacerdote, las dos cosas. No soy solo sacerdote al servicio del Rey, sino que también soy rey. Esta palabra de Dios que voy a compartir esta noche tiene que ver con creer más allá de lo que estamos creyendo normalmente. Tiene que ver con el aumento de nuestra fe, porque nuestra fe debe crecer como crece un grano de mostaza, que si nuestra fe crece como un grano de mostaza, podemos mover los montes. Un monte, si yo tengo toda la fe, lo voy a poder mover. Solo falta que mi fe crezca. Todos tenemos fe. Todos tenemos una medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que vos y yo tenemos una medida de fe. No importa la medida de fe que Dios te dio, si te dio un granito de mostaza o te dio un camión. Lo importante es que tenemos fe, y esa fe tiene todo el potencial en su interior, sea pequeña o grande, para alcanzar una fe que mueve montañas. Si tu fe continúa en la medida en que la recibiste al entregarte a Cristo hace 20 años, eso no está funcionando bien. Si te seguís acordando el milagro que sucedió años atrás sin nada más que agregar, estás con un problema de fe. La fe que recibiste el día que naciste de nuevo te sirvió para salvarte y para alguna cosa más. Pero Dios no quiere que te quedes con esa medida de fe, sino que quiere que tengas toda la fe y que alcance a ser un árbol donde las aves del cielo puedan hacer sus nidos. Para hacer crecer nuestra fe estoy enseñando que necesitamos 3 cosas: plantarla en buena tierra, esa semilla de mostaza, regarla con agua y hacerla ver la luz del sol. Estuvimos hablando de la tierra, que solo en la tierra de la palabra de Dios podremos hacer que esa semilla de fe crezca. Nos referimos a la palabra de Dios escrita y nos referimos a la palabra de Dios hablada. Esa palabra que Dios está hablando, que sigue hablando, ese logos, ese rema. Necesitamos plantar la semilla en la palabra de Dios. La tierra donde puede crecer la semilla de la fe es la palabra de Dios, la que está escrita y la que Dios habla hoy. En Apocalipsis le dice a las iglesias: el que tiene oídos para oír, que oiga. No hay nada mágico, es solo la predisposición a oír. Debemos poner interés, poner ganas en escuchar la palabra de Dios, porque Dios quiere hablarnos. La segunda cosa es el agua. Sembramos la semilla en la tierra, que es la palabra de Dios, y la regamos con agua. Entiendo que es la obediencia a la palabra de Dios. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Así que es el resultado de oír la palabra. La fe actúa cuando nosotros oímos y obedecemos la palabra de Dios, porque dice que no es suficiente con oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Santiago 1:22: si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos.
Por lo tanto, la semilla debe estar sembrada en la palabra de Dios. No podemos poner fe en otra cosa. Debe estar regada con agua. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, tanto la palabra escrita como la palabra hablada. Hablamos sobre la gracia de Dios, en no sentirnos condenados, y hablamos de la obediencia a la palabra específica revelada por Dios hoy. El tercer punto es la luz, y a esto quiero referirme en esta noche. La fe debe ser expuesta a la luz. Las semillas, cuando empiezan a crecer, tienen que ver la luz, porque si no, se detiene su crecimiento. La fe crecerá en la medida que imitemos a Jesús y hagamos las cosas como Él las hizo. Con respecto a la fe, Jesús siempre ordenaba que las cosas sucedieran. No lo vemos orando y pidiendo, sino, aunque sus enseñanzas indican que debemos hacerlo, pero lo vemos casi siempre ordenando a las situaciones que sucedan. Creo que hemos exagerado con el uso de la oración, y ahora debemos también implementar el uso de la declaración. Una cosa es la oración, que también tiene que ser con fe, yo le pido a Dios, y otra cosa es la declaración. Debemos hablar para que la fe crezca. La fe está basada en el escuchar la palabra, obedecer la palabra y hablar la palabra. Nos abrimos a la voz del Señor para oír, para obedecer y para hablar. Hay algo que sucede cuando hablamos, por ejemplo, con respecto a nuestra salvación. Dice: con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Cuando hablamos, algo sucede. No es suficiente con creer, no es suficiente con obedecer y quedarse mudo. Hay un paso más que debemos dar. En Marcos capítulo 11, versículos 22 y 23, Jesús enseñó a los discípulos y le dijo: tened fe en Dios. La traducción correcta, completa, es: tengan la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, etcétera, etcétera, etcétera. La fe de Dios es una fe que habla. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En el primer capítulo del Génesis, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Dijo: sea, y fue. La fe de Dios es una fe que dice, que habla, que articula palabras. Para que nuestra fe crezca, debemos hablarla, declararla, hacerla ver la luz. Porque de cierto os digo que cualquiera que creyere, no, que dijere a ese monte. Cuando uno alcanza niveles de fe superiores, mayores, es como que hay nuestra manera de enfrentar las situaciones y los problemas y las necesidades cambia. Y entonces ya estamos hablando de una persona que ya tiene una fe completa. Cualquiera, que puede ser cualquiera, real sacerdocio, nación santa, podés ser vos, podés ser los chiquititos estos que vinieron a saludarme, cualquiera que cree, hasta el más tonto de nosotros, puede ser una persona de fe que le diga a una montaña que se mueva y se mueve. Mirá, Dios no tiene personas a las cuales les facilita todo para que las cosas le salgan de taquito de 10 y entonces le sea fácil tener fe, le sea fácil mover los montes. A todos nos pone las mismas condiciones. La misma condición que tiene el gran evangelista Carlos Anacondia o los grandes hombres de Dios, Catherine Kuhlman, lo mismo, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, lo mismo. El mismo camino lo puedo recorrer yo y puedo alcanzar esa fe, porque dijo Jesús: cualquiera. Qué precioso que es. Y vos te pensabas que no servía para nada.
cualquiera, decile al hermano, cualquiera, ¿cómo puede ser? Vos podés. Es una locura esto. Yo puedo. Cualquiera que le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Toma mate. Aleluya. Mira lo que dice el original traducido. Ahora me encantan los originales griegos. Dice, mira, cualquiera que cree en lo que dice, sucederá. Y dice, tendrá cualquier cosa que diga. Solo hace falta fe. Mira, te voy a dar en España dijimos, no sé, un bocadillo. En el Antiguo Testamento las obras, nuestras obras, eran la condición para acercarnos a Dios y servirle. En el Nuevo Testamento las obras no son la condición, son la demostración de que tengo fe, de que me acerqué a Dios y de que le sirvo. Qué distinto el antiguo al nuevo. El antiguo tenía que hacer un montón de obras. ¿Para qué? Para agradar a Dios, para acercarme a Él y para que me use. En el Nuevo Testamento las obras demuestran mi fe. No son condición, son demostración. Así que cualquiera que cree en lo que dice, sucederá. Tendrá cualquier cosa que digan. Es un peligro tremendo esto, pero lo dijo Jesús. ¿Qué voy a hacer? Yo no lo diría, porque es una locura. Igualmente, la salvación no se pierde. ¿Cómo va a decir eso la Biblia? ¡Qué peligro! Ahora la salvación no depende de vos, es por gracia. Y mirad qué peligro lo que dice. Cualquiera que cree en lo que dice, sucederá. Tendrá cualquier cosa que diga. Está hablando, por supuesto, a los discípulos. Debemos hablar la palabra de Dios. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra debemos hablar? Evidentemente, si tenemos una revelación específica para una determinada situación, será más fácil declarar y ordenar. Por ejemplo, voy a orar por un enfermo y Dios en el camino separa un ángel, como me explicó un muchacho hoy que dice que vio a Jesús ahí en la puerta del baño, vestido de la época, con sandalias, y lo vio y no sé, no me acuerdo qué le dijo, pero algo le dijo. Bueno, vos imagínate que vas camino a orar por un enfermo, se te para un ángel del cielo y te dice, al enfermo por el cual vas a orar, yo en el momento Dios lo va a sanar. ¿Qué vas a hacer cuando llegues? Te lo comes al enfermo con la fe que tenés, ¿no es cierto? Entonces no vas a pedir porque vos ya sabés que el enfermo va a sanar. Entonces vos decís, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que se levantó y andó. Cuando hay una palabra específica de Dios, es fácil hablar, porque sembramos la semilla en la palabra, obedecemos la palabra y hablamos la palabra. En el área que debemos avanzar es en aquella fe que se basa en declaraciones que ya están en la Biblia, en promesas, escuchá lo que voy a decir, que Dios debe cumplir. No me tiren ninguna piedra, ¿eh?
promesas que Dios debe cumplir. ¿Por qué? Porque Él es cumplidor de promesas. Él se compromete y cumple, nosotros no. ¿Cuántas veces le has prometido cosas a Dios, a tu mujer, a tus hijos? Y bueno, y después, mira, Dios no, Dios promete y cumple. Mira en el área que debemos avanzar, el área de la fe, en que no nos basamos en una palabra específica de Dios, sino nos basamos en las promesas que hay en la Biblia. Por ejemplo, si hay una enfermedad, yo no necesito una palabra específica para declarar la sanidad, porque la Biblia me enseña que Jesús llevó en la cruz todas mis enfermedades. Yo ya tengo la palabra, está en la Biblia. Yo tengo que ir, por ejemplo, dice Santiago, que si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Entonces yo me paro sobre esa palabra y digo, voy a orar por el hermano que me está llamando, y ese hermano no se va a quedar en la cama, se va a levantar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la oración de fe sanará al enfermo. Así que yo, ¿qué hago? Voy ahí, y mi oración, ¿cuál es? En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora sé sano. Para que yo haga eso, necesito fe. Fe en la palabra, en la Biblia. Me paro sobre la declaración de la palabra de Dios y pido y ordeno a esa enfermedad que salga. Para que yo no haga eso, Dios me tiene que hablar. Porque yo, mi responsabilidad como hombre de fe es ir y hablar la palabra y declarar la palabra. Mira, la palabra dice que vos vas a ser sano por esto, por esto y por esto, y en el nombre de Jesús sos sano. No tengo plata ni oro, pero tengo algo tremendo. Tengo el poder de Dios para sanarte. Si Dios no quiere que ore así, Dios me va a tener que decir que no ore así. Es al revés. A veces estamos esperando siempre la palabra. No voy a orar por este enfermo porque... ¿Y si Dios no lo quiere sanar? Es al revés, mi hermano. Yo tengo que ir al enfermo en el nombre de Jesús a sanarlo. Si Dios no lo quiere sanar, que me lo diga antes. Porque yo veo en su palabra que Jesucristo, si había fe, sanaba. Tenemos que hacer como hizo Pablo, que él no paró de orar por su aguijón hasta que Dios le dijo, no ores más. Si seguís orando, al final te voy a tener que sacar el aguijón. No, por favor, no ores más. Ya me lo pediste 3 veces. No entendiste que no te lo quería quitar, porque yo normalmente te respondo rápido. Oraste 3 veces, no te lo voy a quitar. Perfecto, Dios. Ni un problema, no voy a orar más por ese tema. Pero si Dios no me dice nada, yo voy a orar con fe. Mi hermano, si diezmamos y ofrendamos, podemos declarar prosperidad sobre nuestra vida sin duda, y vendrá. Si declaramos que los milagros nos acompañarán, porque lo dice la palabra, que los milagros acompañarán a los que creen, entonces yo puedo declarar sobre la palabra de Dios que los milagros me rodean. Podemos declarar que Dios está en medio nuestro cuando nos reunimos en su nombre. Dios está acá, Jesucristo está con nosotros. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, y lo podemos declarar con fe y decirle a un hermano que tengo al lado o a una persona que viene de la calle, cuidado, Dios está en este lugar. ¿Por qué lo sentí? No, por la fe. Podemos declarar
en fe, que nadie podrá hacernos frente, que somos más que vencedores, que la situación que estás viviendo cambia porque Dios prometió que nada nos iba a faltar. Podemos declarar que estamos llenos de paz, que nuestra vida está sumergida en la paz, porque Él dijo que nos daba una paz no como el mundo la da, una paz infinita que abarca el cuerpo, el alma y el espíritu. Así que si no estoy en paz, es hora de empezar a declarar por fe que estoy en paz. Y si yo declaro por fe, basado en la palabra de Dios, que dice que Él me iba a llenar de paz, que me daba de paz, y lo declaro en el nombre de Jesús, hago que mi boca hable y hago ver la luz sobre esa semilla de fe que está creciendo. Mi hermano, la paz tiene que venir. El diablo se va a ir corriendo, porque cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, el diablo se va corriendo, no puede hacer nada. Tenemos que hablar sin dudar. El progreso y crecimiento de la fe están relacionados con lo que decimos, con lo que hablamos en palabras. Las palabras que salgan de nuestra boca tienen que estar basadas en la fe, pero debemos hablar la palabra de Dios. Debemos declarar, debemos acostumbrarnos a vivir en declaraciones de fe. Dice Proverbios 4: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Si vos recibís las palabras de Dios y las declarás, vienen a ser vida y salud para tu vida. Dice Proverbios 6: te has enlazado con las palabras de tu boca. Salomón hace bien claro que lo que decimos puede ser de maldición o de bendición para nosotros. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Después de haber enfatizado en Proverbios 10 que manantial de vida es la boca del justo, Salomón nos dice que podemos ser atrapados, enlazados o liberados con las palabras que hablamos, siempre con palabras que actúan por medio de la fe en la palabra de Dios y la obediencia a la palabra. La fe crece a medida que comenzamos a decir: esto es lo que Dios ha dicho. Apocalipsis 12:11 dice que habla de una compañía de santos que le han vencido, dice, al diablo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio, es decir, una confesión hablada. El diablo, mi hermano, es frenado cada vez que confesamos lo que Dios dice. Pablo conocía el poder de la palabra hablada y nos recuerda en Romanos 10, capítulo 8 al 10, que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mira, la palabra salvo en el versículo 9 viene del griego soso, que traducido es serás salvo. Pero en otro pasaje del Nuevo Testamento esta misma palabra significa serás sano, y en otro pasaje del Nuevo Testamento significa tus pecados te serán perdonados. Por lo tanto, que si creemos con el corazón y confesamos con la boca que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos, seremos sanos, nuestros pecados serán perdonados. Este es un término que eligió el Espíritu Santo para expresar todos los beneficios de la redención que están disponibles para todos los hijos de Dios. Todo lo que el Calvario provee es adecuado, perfecto para nuestra confesión. Recibiremos lo que decimos. Leo Caparelli está, porque hoy no estaba. Ahí está, mira, vení, Leito. Hoy tocó Pablo Olivera, qué bien que tocó, ¿a qué no? O sea, ¿lo conocen a Pablo Olivera ustedes? Tremendo músico. ¿Dónde está Pablito? Ahí está, gracias Pablo. Y un locutor de radio también. Vamos a recibir lo que decimos en el momento en que afrontamos una situación. Es decir, la respuesta en nuestro corazón es expresada por nuestra boca y hablamos lo que creemos. Mirá Jesús lo que hizo, cómo amonestó a los fariseos
Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda la palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Al primer síntoma de enfermedad, ¿sabés qué hacemos? La confesamos. No lo dudamos, lo creemos. Estamos enfermos. Algunas personas solitarias y tristes utilizan la enfermedad para conseguir la atención y simpatía de los demás. Sus vidas están erigidas alrededor de la atención que pueden conseguir durante una enfermedad particular. Poseen esa enfermedad por la fe y la retienen por la fe, confesándola cada vez que viene un día nuevo y cada vez que ese día se va. No sé si estuviste con personas que les encanta estar enfermas y una vez le decís, sí, porque yo conocí a uno que tenía fibrosis quística pulmonar, yo la tuve, y contentos se ponen porque tuvo esa enfermedad. Mi hermano, en el lado positivo está, viene el primer síntoma de enfermedad. Si confesamos con nuestra boca lo que Dios dice, creyendo en nuestro corazón que si oramos con fe vamos a ser sanos, que al que cree nada le es imposible, entonces vamos a ser sanos. Tremendo, ¿no? Si la palabra de Dios, encuentra lugar en nuestro corazón, la abrazamos e inmediatamente la confesamos, la victoria está asegurada en lugar de la derrota. Entonces recibiremos la victoria. Quiero terminar con un gran ejemplo. Nuestro padre de la fe, Abraham. Dios le había prometido a Abraham que sería el padre de muchas naciones. Aunque Abraham estaba cerca de los 100 años y lejos de procrear hijos, su fe no era débil. Su fe tampoco vaciló ante la esterilidad de la matriz de Sara, su mujer. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué significa? Esto significa que Abraham, a medida que pasaban los años y el bebé no venía, en vez de confesar, qué problema, cada vez estoy peor, más viejo, y Sara hasta el pelo se le cae. Y cuando se levantaba el otro día y Sara seguía sin estar embarazada, él no declaraba, no puede ser, acá hay algo que falla. ¿Y Dios? ¿Y tus promesas? ¿Dónde están? ¿No te pasa a veces que, cómo puede ser? A ver, si la Biblia dice esto, ¡qué bajón! No se cumple. En mí no se cumple. ¿Por qué en el otro sí? Dios bendice a todos menos a mí. El otro día agarré una, hace unos meses. No, todo el mundo Dios lo bendice menos a mí. Eso es confesar la incredulidad total. Yo confieso que no creo en nada.
Yo tengo que confesar todo lo contrario. Abraham dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él no estaba con un espíritu de bajón, como diciendo, ¿y qué pasa? Ahora voy a hacer la vergüenza de todo el mundo, ¿viste? Al final no me tendría que haber jugado diciendo que Sara iba a quedar embarazada. No me tendría que haber jugado diciendo, Dios me sanó. Y mira, todavía estoy ahí haciendo cola en el hospital. No me tendría que haber jugado diciendo que Dios ya me prosperó, porque lo que vos digas con fe lo vas a recibir. No me tendría que haber jugado, tendría que haber esperado a tener algún trabajito bueno cerca, entonces quedaba bien. Abraham, padre de la fe, dice que no le importaba, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, de la palabra de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Esto significa que anduvo positivamente alabando a Dios por todas las cosas que le había prometido, confesando lo que él había dicho y dándole gloria. Abraham había escuchado una palabra de Dios y plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, dio expresión verbal a aquella palabra que moraba en él. Y probablemente te voy a decir lo que dijo. Esto no lo dice la Biblia, pero algo así habrá dicho Abraham. ¡Aleluya! Y estaba dando gloria a Dios, ¿no? ¡Aleluya! Seguro dijo aleluya. Seguro. Y esto me parece que también. Dios me prometió un hijo. Y creo con todo mi corazón que ese hijo está llegando. A pesar de que tengo casi 100 años y mi mujer 90, aún así vamos a tener un hijo. Dios sea glorificado. Yo me lo imagino así, Abraham. No alabando a Dios y diciendo, ay, qué lindo, Señor, y no acordándose de su hijo. La palabra hay que confesarla. Debido a que Abraham confesó la palabra de Dios, en el lugar de las circunstancias, su fe le fue contada por justicia, dice el versículo 22 de Romanos 4. Su fe le fue contada por justicia. Cuando nosotros ponemos la semilla de fe en la palabra de Dios, la escudriñamos, la leemos, buscamos que Dios nos hable, que se revele a nuestra vida, queremos el rema de Dios, que Dios me diga ahora lo que Él espera de mí, lo que Él quiere que yo haga, cómo quiere que yo vaya, que me presente delante de Él, o en el lugar, en el área que le estoy sirviendo, que Él me dé luz, me traiga revelación sobre las cosas que tienen que suceder, cómo quiere que yo me mueva. Si yo busco, si yo escudriño la Biblia, si yo busco que Dios se revele a mi vida, siembro la semilla en la tierra de la palabra. Si yo encima de que la escudriño, la busco, Dios me habla, la obedezco, la pongo en práctica. Si la palabra de Dios dice que tengo que amar a mi hermano, lo tengo que amar. Si dice que tengo que tratar bien a mi esposa para que la oración sea escuchada y no tenga estorbo, la voy a tener que tratar bien, aunque sea una bruja. La voy a tener que tratar bien, aunque si la palabra de Dios dice, mira, si vos diezmás, yo voy a abrir la ventana de los cielos, y yo diezmo, yo estoy haciendo que la palabra de Dios sea regada con agua. Está sembrada, yo sé que tengo que diezmar, y ahora está regada con el agua del Espíritu, que hace que esa tierra, esa palabra de Dios cree vida, le dé nutrientes a esa semilla y esa semilla empiece a brotar.
Y cuando esa semilla empieza a brotar, si la semilla no empieza a dar brotes, bueno, ya ni empecemos a hablar. Pero si empieza a brotar y a salir de la tierra las primeras hojitas, la luz es fundamental. Por eso hay mucha fe en la iglesia escondida en la tierra. No sale a la luz porque no puede salir, porque no hay luz. Entonces está en la tierra, no hace falta que vea la luz. Pero cuando empieza a brotar, yo te digo por propia experiencia, cuando empiezo a descubrir que la fe la tengo que poner a la luz, empieza a salir esos primeros brotes, y cuando sale, lo primero que tiene que hacer es ver la luz, es sacarla de adentro y hablarla, confesarla. Cuando yo la confieso, la hablo, esa palabra de Dios que está ahí adentro, esa palabra de Dios que es preciosa, esa palabra de Dios que la obedezco y que la creo, cuando la confieso, suceden cosas y la fe no para. Está sembrada en buena tierra, está regada con la obediencia y está viendo la luz. No necesita la fe, no necesita nada más que estas tres cosas. Esto no es confesión positiva, porque la confesión positiva es decir lo que se te da la gana. Eso es confesión positiva. Decir lo que se te da la gana y que por el solo hecho de decirlo, lo vas a recibir. Eso es confesión positiva. Esto es declaración de fe, es otra cosa. Porque si vos empezás a hablar pavadas, sin la semilla de fe sembrada en la palabra y la obediencia a la palabra, no sirve de nada. Te la vas a pasar hablando, declarando, no se va a sanar nadie, vas a ser un pobre miserable, te vas a morir pronto de alguna enfermedad rara, cualquier cosa te va a pasar. No es por el hecho de confesarlo, de decirlo con la boca, es por el hecho de creerla. Ahí está la clave, creerla. Tengo fe, creo no en cualquier cosa. No creo en agua que me traen del Jordán, o en un pedacito de la madera de la cruz, o en el pastor. No, creo en Dios, creo en la palabra de Dios, la obedezco, vivo conforme a la palabra, y después sí, que me frene alguien si puede, la declaro. Cosas tienen que pasar. Solamente Dios está esperando que hombres y mujeres que tienen fe como un grano de mostaza se animen, se levanten en este tiempo y empiecen a creer de verdad, de corazón, en la palabra de Dios, la obedezcan y la hagan ver la luz. Es tiempo nuevo. Tiempo de creer. Para mí es ese, el tiempo nuevo. No sé para vos cuál será, pero para mí este es el tiempo. Tiempo de creer. Tiempo de aumentar nuestra fe. Yo quiero ser un hombre de fe. Y lo tengo que ser porque dice la palabra que la iglesia debe imitar la fe de los que los presiden. Así que vos vas a tener la fe que imitar mi fe, la fe de los pastores. Por supuesto que nosotros no somos ningún techo, porque vos podés imitar la fe de Dios, tenés que tener la fe de Dios. Pero se ve que ayuda esto para el crecimiento de la fe, imitar la fe de los que te presiden. ¿Qué fe vas a imitar?
Qué gran desafío para nosotros, ¿no? Nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar ahí con una fe chiquitita? ¿O vamos a empezar a creer y cosas van a empezar a suceder? Mira, estamos recibiendo testimonios increíbles de cosas que están pasando en medio de la iglesia. Seguramente alguno tiene testimonio y los podríamos dar, y es más, creo que tenemos que organizarnos para que se den esos testimonios, pero cosas tremendas, como que oramos y en el momento suceden cosas, o al otro día pasan milagros. Uno me contó Pablo que dice que yo no puedo diezmar, no me alcanza, no sé qué, no sé cuánto. Si estuviera Pablo lo podría decir él, ¿no? Pero no me alcanza, no puedo, no llego a fin de mes. Pablo le dijo, cree la palabra. Dice que al otro domingo trajo su diezmo y quedaba a la miseria. ¿Qué pasó el lunes? Yo no sé si está este hermano acá, pero el lunes dice que fue al banco y le habían ingresado no sé cuántos miles, que él no sabía de qué, y resulta que era una deuda que él pensaba que era incobrable, ya lo había puesto en los incobrables, y resulta que lo cobró. Tremendo, ¿no? Hoy fuimos a visitar a alguien que pensaba que era estéril, con mi esposa, y de estéril nada, dijeron los médicos. Acá lo arreglamos en 5 minutos, lo arreglaron. Vamos, ahora el segundo paso. Ya saben a lo que me refiero. De estéril nada. Tremendo. Vamos a empezar a creer, hermano, y vamos a empezar a confesar. Dice que me retan, toda mi familia me retan porque soy larguero, y me dicen, por favor, papá, para un poco, que sos re largo. Pero ¿qué va a hacer, hermano? Algún defecto tenía que tener. Me contaron un testimonio. Una persona estaba muy enferma y dice que llamaron a los grosos de la fe. Pasaron todos por ahí. Una persona importante. Importante para los hombres, para Dios, todos iguales. Todos pasaron. Se murió. ¿Cómo oraron todos esos hombres de Dios? ¿Cómo oraron? Con fe. En el nombre de Jesús de Nazaret, sana. Declararon y se murió. Yo antes esto lo hubiera criticado. ¿Cómo le van a dar? Necesitan revelación antes de orar así. Porque, pobre mujer, le dieron esperanza, al final se murió. Y el marido dice que me dijo, dice, yo sabía que no se iba a sanar, Dios me lo había dicho, pero me hizo tanto bien escuchar a esos hombres creyendo en su Dios y lo que dice la palabra. Tremendo, ¿no? Hoy creo que me contaron otro caso. Este fue de una mujer muy cercana a nosotros. Hoy me contaron otro caso, que también fueron y no se sanaron. Mi hermano, porque nuestra responsabilidad no es preguntarle a Dios si quiere sanar a alguien. Nuestra responsabilidad es orar con fe para que la gente se sane. Dios, en su gran misericordia, Él puede hacer lo que quiera, pero yo tengo una orden. La oración de fe sanará al enfermo. Y se acabó. Yo tengo que orar con fe y Dios va a sanar.
yo tengo que declarar con fe que mi matrimonio se va para arriba. Yo tengo que declarar con fe que ese trabajo que no sirve para nada, que estoy mal, que no va, que en el nombre de Jesús se muere el jefe. Bueno, no ore para que se muera el jefe. Me ponen a mí, lo ascienden al jefe, me ponen a mí, la empresa se va para arriba, para adelante en el nombre de Jesús. Declaración de fe. ¿Vos te pensás que Dios no está esperando que hagamos que Él tenga que moverse sí o sí? El demoniado estaba ahí endemoniado, los discípulos no podían echar el demonio y el Señor les dice: por vuestra poca fe, porque yo quiero echar ese demonio. Es más, Jesús lo echó y le dijo: ¿por qué nosotros no pudimos? Porque ustedes no tuvieron mucha fe. Tienen que tener fe en Dios, la fe de Dios, la fe que habla y le dice a las cosas que sucedan, porque nosotros tenemos que tener la fe de Dios, que Dios dice que las cosas que no son, son. En el nombre de Jesús. Esa es la fe, la esperanza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Eso es fe, sino que me enseñen otra cosa. Pero la palabra de Dios dice que la fe es lo que yo espero que va a suceder, basado en la palabra, basado en la obediencia a la palabra. Pero mi hermano, yo empiezo a hablar, empiezo a sacudir mi lengua, empiezo a decir cosas que suceden en el nombre de Jesús. Un acto creador de la gloria de Dios en medio nuestro. Y muchas cosas no suceden porque estamos aletargados con nuestra fe y nos conformamos con las cosas que nos pasan. Yo no quiero ser más conformista, yo quiero avanzar, yo quiero crecer, yo quiero desarrollarme, yo quiero avanzar, porque el mundo necesita ver milagros, mi hermano. El mundo necesita ver milagros en mi vida, el mundo necesita ver milagros por las calles, el mundo necesita que yo tenga fe, porque si no son palabras vacías. Lo mismo le va a decir un umbandista y un hindú, se lo van a decir igual que yo, le van a prometer el oro y el moro, pero nada va a suceder. La única verdadera religión es Jesucristo, es el camino a Dios, y ahí está la solución a los problemas. Solamente Dios está esperando. Vamos, fe, pueden caminar sobre las aguas un día si es necesario. Si están pescando por ahí y el Señor les dice: dale, camina sobre las aguas, así estos salames que están pescando creen. ¿Por qué no? No hace falta caminar sobre las aguas. ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden entrar paralíticos a este lugar y levantarse la silla? ¿Por qué no? ¿Por qué? Ciegos, sordos, mudos. Mi hermano, te sacudo en el nombre de Jesús. Movete ahí donde estás. Move tu fe. Empezá a creer en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. Él es poderoso para hacer mucho más abundantes cosas de las que pedimos y entendemos. Dios es poderoso, Dios es grande. Dios puede usarme a mí en cualquier lugar donde esté. Yo represento a Jesucristo. El Espíritu Santo está conmigo. El poder de Dios me sigue. Los milagros y las señales me acompañan a donde yo voy. No importa dónde esté, los milagros pueden suceder. Yo sé que estamos empezando y capaz que alguno va a ser desastre y otro no va a hacer nada. Pero mira, me parece que es un gran gigante que se está empezando a levantar. Capaz que va a dar unos pasos, se cae otra vez, porque hace rato que no camina. Mira, la iglesia Ríos de Vida comenzó en medio de un gran avivamiento de señales y milagros. Sucedían señales y milagros a más no poder. Los ciegos veían, los cojos andaban, se les extendían las piernas a los que andaban rengos. Era impresionante. Los demonios caían a los pies de Dios. Era impresionante. Se convirtieron en unas pocas semanas 200 personas por ver el poder de Dios. Eso no es nada con lo que va a venir.
¿O no, Francisco? Viene el tiempo del poder manifestado de Dios y va a haber cola acá afuera para entrar a recibir el poder de Dios. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Va a haber cola ahí afuera para entrar a ver el poder de Dios. Y nosotros, una vez caigan por el poder, va a haber palabra profética. La palabra profética va a revelar los corazones. Va a entrar uno por ahí que no lo vimos nunca y va a venir una palabra profética. Le va a decir: vos te llamás Juan de los Palotes, vos tenés 30 años, vos sufriste esto cuando eras chico, vos tenés este problema con tu mujer, vos tenés un hijo enfermo. Y va a quedar y va a decir: ¿cuál es tu Dios? Y al momento va a caer y adorar a Dios. Mira, van a venir por el poder de Dios. Pero nosotros nuestra responsabilidad va a ser, primero, que vengan por el poder de Dios, y la segunda responsabilidad es que se transformen de pecadores en adoradores. Los vamos a discipular, les vamos a decir no solo el poder de Dios, Dios es mucho más grande que eso. Y los vamos a enamorar de Cristo. Aleluya. Por eso no le tengo miedo al poder, porque tenemos claro que tenemos que ser adoradores y que la gente al final va a tener que postrarse a adorar a Dios, no solo para darle gracias por el pequeño o gran milagro que hizo, sino porque Él es Dios y digno de ser adorado. Aleluya. Así que quiero el poder que empiece a moverse. Y esto tiene que multiplicarse por 500, por 600, porque uno solo no va a hacer nada, hermano. Vamos a todo, entre todos, a hacer que se mueva el poder de Dios y animarnos. ¿Y qué estás declarando sobre tu vida? Y estoy declarando que viene un tiempo tremendo. Estoy declarando que la paz de Dios inunda mi ser, y en el nombre de Jesús voy a ir al psiquiatra que me está tratando y me va a quitar todas las pastillas, porque me va a ver cómo estoy y va a interpretar que no me hacen falta más nada. Mira, mi sueño es que nadie en la iglesia tome más un antidepresivo. Se acabó. ¿Depresivo de qué? Tengo el poder de Cristo en mi corazón. Y Dios me necesita en sus filas. Yo le voy a servir. Aleluya. Yo no sé si te animé, porque no estoy acostumbrado mucho nunca prediqué, porque soy un desastre de la fe en este sentido, y estoy aprendiendo y estoy orando: Señor, así como estoy apasionado por hacer crecer mi fe, quiero que mis hermanos también lo estén. Así que te tiro pasión en nombre de Jesús. Recibíla. Pasión por la fe que puede mover montañas. Nos ponemos en pie. Aleluya. Te alabamos, Señor. Gracias. Levanta tus manos. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a tus pequeñitos. No somos nada, no hay entre nosotros ni grandes hombres, ni mujeres, ni ricos. Somos lo que somos por tu gracia, Señor. Pero qué bueno que todo esto nos lo estás revelando a nosotros. Dale gracias a Dios por la revelación. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, sí, Señor. Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, Señor. Te alabo, Padre del cielo, por tu revelación. Te alabo, te alabo, te alabo, porque me escogiste. Te alabo porque me escogiste. No soy nada ni nadie, soy el peor de todos, pero tuviste misericordia. Aleluya. Dale gracias a Dios por lo que viene sobre tu vida, sobre tu familia. Dale gracias, dale gracias.
Oh, Rabara Shaya Kurabara Sanda. Que suba alabanza al trono de Dios en esta noche. Que suba tu alabanza, que suba. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Oh, Rabara Shaya Kurabara Sanda. Aleluya. De la declaración. Una cosa es la oración, que también tiene que ser con fe, yo le pido a Dios, y otra cosa es la declaración. Debemos hablar para que la fe crezca. La fe está basada en el escuchar la palabra, obedecer la palabra y hablar la palabra. Nos abrimos a la voz del Señor para oír, para obedecer y para hablar. Hay algo que sucede cuando hablamos, por ejemplo, con respecto a nuestra salvación. Dice: con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Cuando hablamos, algo sucede. No es suficiente con creer, no es suficiente con obedecer y quedarse mudo. Hay un paso más que debemos dar. En Marcos capítulo 11, versículos 22 y 23, Jesús enseñó a los discípulos y le dijo: tened fe en Dios. La traducción correcta, completa, es: tengan la fe de Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, etcétera, etcétera, etcétera. La fe de Dios es una fe que habla. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En el primer capítulo del Génesis, Dios dijo: sea la luz. Y fue la luz. Dijo: sea y fue. La fe de Dios es una fe que dice de Dios. Hay que obedecerlo. Santiago 1:22: si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Por lo tanto, la semilla debe estar sembrada en la palabra de Dios. No podemos poner fe en otra cosa. Debe estar regada con agua. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, tanto la palabra escrita como la palabra hablada. Hablamos sobre la gracia de Dios, en no sentirnos condenados, y hablamos de la obediencia a la palabra específica revelada por Dios hoy. El tercer punto es la luz, y a esto quiero referirme en esta noche. La fe debe ser expuesta a la luz. Las semillas, cuando empiezan a crecer, tienen que ver la luz, porque si no, se detiene su crecimiento. La fe crecerá en la medida que imitemos a Jesús y hagamos las cosas como Él las hizo. Con respecto a la fe, Jesús siempre ordenaba que las cosas sucedieran. No lo vemos orando y pidiendo, sino, aunque sus enseñanzas indican que debemos hacerlo, pero lo vemos casi siempre ordenando a las situaciones que sucedan. Creo que hemos exagerado con el uso de la oración, y ahora debemos también implementar el uso. Todos tenemos una medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que vos y yo tenemos una medida de fe. No importa la medida de fe que Dios te dio, si te dio un granito de mostaza o te dio un camión. Lo importante es que tenemos fe, y esa fe tiene todo el potencial en su interior, sea pequeña o grande, para alcanzar una fe que mueve montañas. Si tu fe continúa en la medida en que la recibiste al entregarte a Cristo hace 20 años, eso no está funcionando bien. Si te seguís acordando el milagro que sucedió años atrás sin nada más que agregar,
estás con un problema de fe. La fe que recibiste el día que naciste de nuevo te sirvió para salvarte y para alguna cosa más. Pero Dios no quiere que te quedes con esa medida de fe, sino que quiere que tengas toda la fe y que alcance a ser un árbol donde las aves del cielo puedan hacer sus nidos. Para hacer crecer nuestra fe estoy enseñando que necesitamos 3 cosas: plantarla en buena tierra, esa semilla de mostaza, regarla con agua y hacerla ver la luz. Sacerdotes para Dios. Este soy yo y este sos vos. El resto pueden decir lo que quieran, no me importa, a mí me importa lo que dice la palabra. Si yo soy sacerdote del Rey, un pueblo elegido, soy eso. Si soy, aparte de un sacerdote, un rey, pues también soy un rey y sacerdote, las 2 cosas. No soy solo sacerdote al servicio del Rey, sino que también soy rey. Esta palabra de Dios que voy a compartir esta noche tiene que ver con creer más allá de lo que estamos creyendo normalmente. Tiene que ver con el aumento de nuestra fe, porque nuestra fe debe crecer como crece un grano de mostaza. Que si nuestra fe crece como un grano de mostaza, podemos mover los montes. Un monte, si yo tengo toda la fe, lo voy a poder mover. Solo falta que mi fe crezca. Todos tenemos fe. Luz del sol. Estuvimos hablando de la tierra, que solo en la tierra de la palabra de Dios podremos hacer que esa semilla de fe crezca. Nos referimos a la palabra de Dios escrita y nos referimos a la palabra de Dios hablada. Esa palabra que Dios está hablando, que sigue hablando, ese logos, ese rema. Necesitamos plantar la semilla en la palabra de Dios. La tierra donde puede crecer la semilla de la fe es la palabra de Dios, la que está escrita y la que Dios habla hoy. En Apocalipsis le dice a las iglesias: el que tiene oídos para oír, que oiga. No hay nada mágico, es solo la predisposición a oír. Debemos poner interés, poner ganas en escuchar la palabra de Dios, porque Dios quiere hablarnos. La segunda cosa es el agua. Sembramos la semilla en la tierra, que es la palabra de Dios, y la regamos con agua. Entiendo que es la obediencia a la palabra de Dios. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Así que es el resultado de oír la palabra. La fe viene, actúa cuando nosotros oímos y obedecemos la palabra de Dios, porque dice que no es suficiente con oír el mensaje